Nuestros pastores están en el País Vasco, comiendo bien, porque uno cuando va al norte come muy bien. Pero no han ido a comer, han ido a ministrar a otra gente. Les hemos por un tiempo dejado ir, pero ya vuelven, pronto. Pero ¿sabe qué? Que es una bendición los pastores que tenemos. Y de vez en cuando viene bien que vayan a bendecir a otros lugares de España, a otros lugares del mundo, con lo que Dios ha puesto en sus corazones. Así que usted siempre que se acuerde, por favor, ore por ellos, para que Dios los guarde en la carretera, en el aire, porque van de cualquier forma, ellos se mueven y están sirviendo al Señor. Así que, por favor, no se olvide de ellos, de orar por ellos. Están ahora en el norte de España y están ministrando ahí todo el fin de semana. Y bueno, vamos a la palabra, ¿qué le parece? Tengo el enorme honor de compartir la palabra hoy. Siempre que el pastor Tomás me dice es un reto, porque hay que pedirle al Señor que nos hable para poder compartir. Y los primeros que recibimos esa palabra pues somos nosotros, y si hay algún latigazo en el camino, los primeros en recibirlo somos los que la estamos buscando. Pero ¿sabe qué? Que la semana pasada, y bueno, llevamos una serie hablando acerca de la fe. ¿Usted lo recuerda? La semana pasada nuestro pastor habló acerca de la fe. ¿Se acuerda acerca de qué fe? ¿Qué habló? De la fe que entrega. Y fue muy bonito porque nos hizo un repaso acerca de cómo Moisés había nacido en una época muy convulsa. Su familia, su madre, su padre y sus hermanos prepararon una arquilla para que Moisés vaya después de 3 meses, cuando ya estaba mayor, porque ya un bebé de 3 meses ya llora muy fuerte, tiene mucha hambre, y ya seguramente era muy complicado controlarlo en casa para que no se dieran cuenta que lo estaban escondiendo. Decidieron hacer una arquilla y mandarlo en las aguas del Nilo. El pastor lo contó muy bien y lo pudimos ver en la palabra, que luego una hija del faraón lo rescata, lo cría como si fuera su hijo, y bueno, vemos cómo el enfoque estaba en la entrega que hizo la madre de Moisés. Una fe que entregó a su hijo. ¿Cuántos padres hay aquí? Yo me lo pensaría mucho antes de echar a mi hijo en la arquilla. Sobre todo el segundo, porque seguramente que se hundía la arquilla. Con lo que se mueve, se hundía pronto. Pero, ¿sabe qué? Yo quiero seguir hablándole de Moisés, pero hoy quiero hablar de Moisés con otro enfoque, y hoy vamos a hablar acerca de la fe que soporta el proceso. Porque la historia de Moisés y lo que compartimos la semana pasada es el arranque de la vida de Moisés. Sus primeros días de vida, sus primeros meses, los primeros acontecimientos que ocurrieron cuando él fue rescatado del Nilo por la familia del faraón y le pagaron a su madre para que lo críen, que eso fue otro milagro espectacular. La nodriza que lo crió era su madre, así que esa madre, su propia madre, lo amamantó, lo crió, y Moisés llegó a ser una persona de bien educado. Hablaba no solamente la lengua de los hebreos, sino que también hablaba la lengua de los egipcios, y estaba integrado en la familia del faraón. Era una persona preparada para la época, no era una persona cualquiera Moisés. Era una persona que había tenido una buena educación. Los egipcios estaban muy enfocados en el tema de la escritura, de los números, de la construcción y las edificaciones. Eran en ese momento la civilización más avanzada del mundo. Entonces, Moisés llegó a caer como el que dice, ¿no? Que el que salta y cayó de pie ahí. Cayó bien. Y fue un lugar donde trabajaron en él. Pero mirad, quiero que vayamos a la palabra y que compartamos este pasaje, y voy a leerlo en otra versión, ¿vale? Nueva versión internacional, porque me pareció muy bonito cómo lo plasma la Biblia en esta versión, y lo leemos. Dice así: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. En estos 4 versos de Hebreos capítulo 11, da
banderazo sí, muy grande a lo que fue la historia de Moisés siendo ya adulto. Y es que la vida de Moisés fue un constante proceso, porque luego de haberse formado y siendo ya adulto, él ve que uno de los egipcios está maltratando a uno de los hebreos y él interviene y ahí se produce un asesinato, porque Moisés, defendiendo a uno de los suyos, mata a uno de los egipcios y entonces esto hace que el proceso que llevaba se corte porque él tiene que renunciar en ese momento. Luego veremos que no renuncia por eso, pero eso hace un punto de inflexión y la historia cambia porque él decide salir, huye y luego estaba cuidando las ovejas de su suegro hasta que Dios le habla. Pero todo esto es un proceso, porque imaginaros que alguien se ha formado en la mejor universidad del mundo, con los mejores profesores, teniendo todos los recursos a la mano y en algún momento de su vida está cuidando ovejas, que no es algo indigno, pero es algo para lo que no te habías preparado. No está mal, no estaba mal lo que él estaba haciendo porque estaba trabajando, pero no era algo para lo que él se había preparado. No lo habían preparado los egipcios para cuidar ovejas y ni siquiera eran suyas las ovejas, porque si las ovejas hubiesen sido de él, pues bueno, era algo propio, pero eran las de su suegro. Y sabe, cuando leí este pasaje, me gustaba mucho lo del versículo 26. Vamos al versículo, 24, chicos. Mira lo que dice: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Y sabe, creo que la fe en el proceso de Moisés le llevó primero a tener fe en el proceso acerca de su identidad. Porque Moisés era ya adulto y la gente que lo conocía todavía pensaba que él era hijo de la hija del faraón. No sabían quién era en realidad. Y imagino que siendo ya adulto Moisés, era una lucha interior la que él vivía, porque él formaba parte de la corporación de los egipcios, pero cuando él veía que los hebreos sufrían, él también sufría. Y entonces había una discordancia entre lo que él era y entre lo que él sentía en el interior. ¿Y sabe qué? Egipto, como bien sabe, representa todo lo que nos aleja de Dios. Y le llegó el momento a Moisés de elegir. Y sabe que cuando nuestra identidad está en entredicho, es momento de decidir. Y hoy en día, al igual, porque la verdad es que no ha cambiado mucho la humanidad desde ese entonces hasta ahora. Nos hemos modernizado, pero en nuestro corazón siguen habiendo las mismas cosas. Y así como en su momento Egipto quería que Moisés se comporte de acuerdo a un canon que dictaba el pueblo egipcio, hoy en día también se nos pide que nos comportemos de acuerdo al canon que dicta la sociedad. Y muchas veces nos vemos empujados a llamar a cosas que están mal como que estuvieran bien. Y en ese momento nos sentimos como Moisés. Es momento de decidir qué somos. Es momento de decidir cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que hablar, porque ahora mismo en la sociedad se nos dice hasta cómo tenemos que hablar. ¿No has escuchado los mensajes de los políticos esta semana? Supervisores y supervisores, niños y niñas, compañeros y compañeras. Y si no lo dices, estás fallando. Si no lo dices, estás rechazando a alguien. Cuidado. Si tú no dices compañeros y compañeras, ojo, porque estás discriminando a un grupo. Y eso hace que incluso nosotros, que somos hijos de Dios, cambiemos nuestra manera de hablar. Entonces, ojo con eso. Porque en su momento a Moisés los egipcios le decían cómo se tenía que vestir, cómo tenía que hablar, qué tenía que comer, cómo se tenía que comportar. ¿Le suena? Porque ahora mismo estamos más o menos igual. No ha cambiado mucho la cosa. ¿Y sabe qué? Necesitamos entender muy bien quiénes somos nosotros. Entonces, la fe en el proceso
nos tiene que llevar a tener una identidad clara de lo que somos. Y eso se consigue a través de la fe, porque muchas veces es complejo. No es fácil posicionarse. El año pasado tuvimos un problema, bueno, un problema, una situación, vamos a llamarlo así, cerca de casa con un caso así. En el colegio de nuestra hija mayor Leire hubo una historia en la clase y por esto se empezó a etiquetar a una niña que había en la clase. Habían pasado un par de episodios y entonces un día Leire nos dijo, es que los demás compañeros ya no le hablan a esta niña. Y eso a nosotros pues, nos inquietó mucho y estábamos muy pendientes del caso. Y todos los días le preguntábamos, ¿y cómo va este tema? Bueno, y entonces un día, porque entendimos que ella nos estaba hablando esto porque le pesaba en el corazón. Y entonces se sentía como Moisés, que en algún momento estaba de acuerdo con todo el mundo, pero cuando veía que alguien estaba sufriendo allí, en realidad ella quería estar allí, pero no quería separarse de lo que decían los demás por temor a ser también apartada del grupo. Y entonces, pues tomamos una decisión dura y le dijimos, hija, si tú tienes el anhelo de ayudarle, hazlo, pero que sepas que a ti también te van a rechazar cuando tomes esa decisión. Y entonces, y ella me dijo, pero papá, y bueno, hablábamos con Lidia también, y entonces le dijimos, mira, no siempre es el camino más fácil el que tenemos que tomar. Muchas veces tenemos que tomar el más difícil y aguantar los palos. Pero, entonces, ella nos dijo, no, yo voy a acercarme y voy a tratar de que mis mejores amigas también pues hablen con ella y demás. Y tal. Entonces, lo hizo así y a los 2 días me dijo, papá, ¿sabes qué? Finalmente me acerqué a ella y ahora me estoy en el comedor sentando con ella y tal. Pero es verdad lo que me dijiste, ahora los demás ya no me hablan tampoco. Y yo le dije, hija, es que a veces hacer las cosas bien cuesta ese tipo de cosas. Pero es importante que usted y yo entendamos cuál es nuestro lugar. Y muchas veces nuestro lugar no es donde está todo el mundo. No es donde está el fresquito del aire acondicionado. No es donde están las luces, ni las cosas buenas. ¿Sabe? Me encanta esto de Moisés porque él dice que renunció. O sea, hubo una decisión determinante en Moisés que dijo, hasta hoy me va a conocer la gente como el hijo del faraón. A partir de ahora no voy a ceder en mis principios, no voy a ceder en mis creencias, no voy a ceder en mi forma de hablar, no voy a ceder en mi forma de manejarme, en mi forma de tratar a las personas, hasta hoy. ¿Y sabe qué? La fe nos tiene que llevar a tomar ese tipo de decisiones. Porque sin fe es muy complicado. Usted necesita fe para creer que es Dios quien lo respalda cuando toma ese tipo de decisiones. Entonces, Moisés se ve obligado por las circunstancias y ya no soportando más. Porque muchas veces lo más fácil es decir, bueno, mira, yo como en casa del faraón, duermo ahí, por la mañana me dedico a otra cosa, yo intento apañarlo. Pero Moisés renuncia, o sea, rechaza ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Y sabe qué? Llega el momento en el que nosotros también tenemos que renunciar a ciertas cosas, a ciertas amistades, a ciertos entornos que nos alejan de Dios, a ciertas ideologías que empezamos a dejar entrar en nuestra casa y que, por favor, no deje que Egipto entre en su casa. No deje que Egipto entre en su casa. Antes pregunté que quiénes teníamos hijos porque nuestros hijos ahora están muy sometidos a lo que Egipto dice. No, tienes que hacerlo así. No, es que eso es normal. No, no es normal. No porque todo el mundo diga que eso está bien. No porque la ley diga que eso está bien. Por favor, identifíquese muy bien. No se fíe de la ley, porque la ley la hacen los hombres. Y hasta antes del año 39, matar judíos era legal. O sea,
La Segunda Guerra Mundial, cuando se intentó exterminar a los judíos, se hizo bajo el amparo de la ley. ¿Y estaba bien o no? No estaba bien. Pero la ley decía que estaba bien, pero por eso nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice Dios, no por lo que dice Egipto. Entonces, nuestra identidad y nuestra fe en el proceso para mantener nuestra identidad intacta no puede faltar. Necesitamos esforzarnos, familia, en que nuestros hogares, en que nuestros puestos de trabajo donde nos desenvolvamos, en todo lo que hagamos, quede bien claro quiénes somos nosotros. Que nadie piense, es que yo creo que ¿será que tal? Yo amo a todo el mundo, pero mis principios son inviolables. No son negociables. Aunque me implique renunciar, porque sabe que a Moisés le implicó renunciar, tuvo que renunciar. Porque él no podía llegar a los egipcios y decirle, mira, es que yo soy hebreo, entonces creo que podríamos llegar a un acuerdo de que no había medias tintas. Entonces él renunció. ¿Y sabe qué? Dice en Reina Valera que él rehusó. O sea, como que insistió mucho en que nadie le llame, que nadie le vuelva a decir que él era hijo de la hija del faraón. Nadie. Borró los datos de internet. No aparecía nadie, nunca más apareció en Wikipedia como hijo de la hija del faraón. Aunque eso le costó perder todo lo que tenía. Porque esa es otra situación en la que muchas veces nos vemos envueltos cuando renunciamos a algo y eso implica que nosotros tenemos que ceder algo de lo que ya tenemos. Porque en ese momento muchas veces coqueteamos con lo otro para no perder nuestra posición. Ahora vamos a seguir hablando de eso. Luego que Moisés renuncia a ser llamado hijo de la hija del faraón, empieza otro proceso que es el proceso del sufrimiento. Porque mirad lo que dice el siguiente, vamos, dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. ¿Quién de nosotros está dispuesto a ser maltratado? Estamos hablando aquí de que Moisés tuvo fe en el proceso para preferir ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de lo que le ofrecía Egipto. ¿Sabe que esto es muy fuerte? Porque para tomar este tipo de decisiones, lo vuelvo a repetir, hay que tener fe. No sé a cuántos de ustedes les suena eso de que ven a Cristo y todos tus problemas se acabarán. ¿Lo habéis escuchado o no? ¿O solo a mí me predicaron así? Ok. Ven a Cristo y si no estás contento te devolvemos tus pecados. No. Pero sí ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Y resulta que hay gente que se convierte y le empieza a ir muy mal. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces cuando hacemos el bien nos empieza a ir regular. Entonces, obviamente el enunciado de que ven a Cristo y tus problemas se van a acabar es falso. No lo crea, por favor. Si alguien se le acerca a la calle y le dice eso, por favor, huya. Corra de ahí, no se detenga a mirar atrás. Pero es muy difícil tomar la decisión que tomó Moisés porque no solamente renunció a eso, sino que dice la Biblia que prefirió ser maltratado. ¿Y sabe qué? Nosotros huimos de ser maltratados. Huimos de tener situaciones complicadas. Es normal, es natural, pero muchas veces tomar el camino más fácil nos pasa una factura muy gorda en el futuro. Mire, cuando el Señor vino a la tierra, Él no nos prometió que nosotros no íbamos a tener problemas. Por eso, cuando alguien le diga eso, tenga cuidado. Él no nos prometió que no íbamos a sufrir. Lo que sí nos prometió es que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo una situación, una circunstancia difícil, yo tengo que tener fe en ese proceso para saber que Dios está conmigo. Que tengo una ayuda invaluable a mi lado.
que es que el Señor Jesús, que su Espíritu Santo me está acompañando en medio de esta situación tan compleja que estoy viviendo. Porque hay problemas muy gordos. Yo lo sé. Yo los he vivido. Yo escucho en muchas familias que tenemos que ayudar, que aconsejar. Pero ¿sabe qué? No escoja el camino fácil. Tiene que tener fe en el proceso para saber que Dios está con usted. Mire, ser hijos de Faraón, ser hijos de Egipto, nos va a ayudar, a llevar siempre a tomar el camino más fácil. A no esforzarnos. ¿Sabe qué? Antes hablaba todo acerca de eso en la ofrenda y la sociedad de ahora está enfocada en que nosotros disfrutemos de la vida sin esforzarnos. Compra criptomonedas, invierte 5 y gana 50,000. Casi toda la publicidad que aparece en las redes sociales ahora va de te voy a ayudar a montar una tienda en Amazon y no sé qué. El día jueves fui al cine con los niños por la tarde. Y íbamos con prisa porque llegábamos justos a la peli y entramos a comprar unas chucherías y íbamos corriendo y me paró en el camino un chico que vendía acciones de un portal de criptomonedas. No, pero venga, no. Y le digo, amigo, que tengo prisa, pero no. Y me seguía tapando el paso. Y iba corriendo con él. Llego tarde a la peli y me dice, es que si me escuchas, tú te podrías comprar un cine. Imagínense, o sea, la verdad que yo tenía prisa, si no le hubiera quedado ahí a hablar con él. Pero yo le digo, eso no puede ser. Me dio tiempo a girarme y decirle, eso no puede ser. Y me dice que sí, y le digo, eso no puede ser porque si no, tú no estuvieras aquí. Entonces estuvieras en tu cine en tu casa. No estuvieras aquí. Entonces, y ya cuando le dije sí, no supo qué decirme. Y yo también tenía prisa, entonces dejé la conversación en el aire. Pero, ¿sabe qué? No caiga en eso, por favor. Esfuércese. Hay algo espectacular con lo que bañar los sueños que Dios nos ha dado en el corazón y se llama esfuerzo. La Biblia no dice que nosotros tenemos que optar por lo fácil. La Biblia dice que nosotros nos ganaremos el pan con el sudor de nuestra frente. Entonces, huya de todo lo que vaya en contra de lo que enseña la Biblia. ¿No es el camino más fácil? Por supuesto que no es el camino más fácil. Tenemos que meternos y saber que es Dios quien nos va a levantar cuando la cosa se ponga dura. Que en algún momento se pondrá. Pero es peor desobedecer y luego no tener ayuda. Mire, en la versión de Reina Valera dice que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Vamos al 26, chicos. Dice, consideró que el oprobio por causa del Mesías, en el Reina Valera dice el vituperio de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Me gusta esto porque está hablando de Moisés, pero salta al Señor Jesús. Porque Jesús no eligió el camino más fácil. Y usted tiene que estar, y yo tenemos que estar tan agradecidos de que no fue así. Porque hubo un momento en el que el Señor le dice al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Si no hubiese dicho la otra frase, dice, Señor, mira que yo no quiero. Por favor. Pero él eligió, igual que Moisés. Él prefirió, igual que Moisés, ir a la cruz por amor a nosotros que quedar libre. Son elecciones que muchas veces sabemos que nos van a doler. Cuando le aconsejamos eso a la niña, nosotros sabíamos que le iba a pasar regular. Pero es necesario decidir por hacer el bien, aunque suframos en el camino. ¿Y sabe qué? Es necesario sufrir, porque eso forja nuestro carácter. Hay gente que no, yo no me caso porque no quiero sufrir. No, que yo no quiero tener niños porque no quiero sufrir. Es lícito, pero no lo hagas por no querer esforzarte.
Hazlo por decisión propia. No, es que es muy duro. La otra vez me paró un chico ahí por el baño y me dijo, pastor, ¿tú tienes 3 niños? Sí. ¿Y cómo lo haces? Esforzándome, porque no hay otra opción. Porque si se levanta uno, levanta a todos. Aunque hayamos luchado 1 hora para que se duerma. Si el otro está con todos, levanta al que le cuesta dormirse. Y es así, pero hay que esforzarse, porque no es el camino más fácil. Pero Dios está con nosotros. Entonces, tiene que tener fe en el proceso para que pueda aguantar el sufrimiento a través de la fe. ¿Sabe? No deje que le vendan el discurso barato de que la vida es un camino de rosas, porque no lo es. Porque incluso las rosas tienen espinas. Necesitamos esforzarnos mucho. Por favor, esfuércese. Hágalo. Si a usted le cuesta levantarse pronto, levántese pronto. Pero necesitamos entender que no queremos, no podemos tomar el camino más fácil. Porque mire, él eligió el sufrimiento de decir que sí al Señor porque tuvo por mayor que todo lo que se le ofrecía en Egipto el ser obediente a lo que Dios le estaba pidiendo. Y necesitamos ser obedientes. Necesitamos creer que en Dios vamos a superar todas las adversidades, con su ayuda, no sin pasarlas, no evitándolas, no las evite, no las evite. Téngalo como algo en lo que Dios está trabajando en su carácter. Téngalo como algo en lo que Dios le está ayudando a promoverse, a promocionarse. Me encanta el hecho de Jesús porque Él también lo hizo. Él eligió sufrir por nosotros para avanzar. Y es que el camino del sufrimiento, el camino del dolor, nos hace ser mejores. Mire, hay un pasaje en Éxodo capítulo 4, versículo 10, creo que lo teníamos por ahí, chicos. Mira lo que dice. Entonces, esto es cuando Dios llama a Moisés. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, le está diciendo Moisés a Dios que de antes él ya tenía problemas con el habla. ¿Ustedes creen que Dios no lo sabía? Dios lo sabía. Pero a Dios le da igual esas cosas. ¿Sabe que a Dios le da igual nuestros problemas? Él nos ha llamado para hacernos mejores, para sanarnos, para hacernos progresar, para hacernos avanzar, para que si algo en nosotros que antes era imposible, por su poder es posible y que la gente lo vea. Miren lo que dice Hechos, capítulo 7, versículo 22. Dice, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Sabe quién estaba hablando aquí? Esteban, antes de ser apedreado. Y esta es la imagen que tenían los israelitas de Moisés. ¿Ustedes creen que de un tartamudo hubieran hablado así? No, ¿verdad? Pero antes del proceso, Moisés se veía así. No, yo soy un tartamudo, Señor, ¿cómo me vas a elegir a mí? ¿Cómo yo, Señor? Pero luego de vivir el proceso en fe, era poderoso en sus palabras y obras. Porque antes tampoco era poderoso en las obras. ¿Os acordáis que Aarón era el que tenía que tirar del carro? Pero cuando hubo superado el proceso en fe, quedó como uno de los héroes del pueblo hebreo. El proceso no es fácil. No es fácil. Hay que tomar el camino y la decisión muchas veces más compleja, pero el Señor está con nosotros. ¿Y sabe qué? La fe en el proceso le lleva a Moisés a la conquista. Mire, más adelante dice que por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo
al invisible. Por eso antes mencionan a Cristo, porque la vista de Moisés, después de superar el proceso de la identidad y de elegir el camino peor, no estaba puesto en la gente de ahí. La vista de Moisés estaba puesto en el Señor. Porque dice aquí que él estaba, el siguiente, me parece que el 28, ponerlo, no, el 26, perdón, volvemos al 26. Dice, consideró que el oprobio del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Yo no sé en qué se está enfocando usted, pero nuestro enfoque debería estar siempre puesto en Jesús. En la recompensa. Hace como 3 domingos el pastor Tomás hablaba acerca de planificar. Yo no sé si usted se acuerda de eso. El pastor hablaba acerca de planificar. ¿Sabe que cuando planificamos estamos visionando algo que es invisible todavía? Y me encanta esto, el siguiente pasaje, porque dice, como viendo al invisible. Y sabe que lo único que nos puede hacer ver lo invisible es la fe. Entonces, la fe en el proceso de Moisés que le lleva a la conquista es el tener la mirada puesta en el galardón, en la meta. Su mirada estaba puesta en el invisible. Me encanta eso. Como viendo al invisible, porque la Biblia nos deja pasajes espectaculares, como para darle, porque esto es como para darle vueltas y vueltas y vueltas, como si estuviera viendo al invisible. ¿Sabe qué? Moisés estaba viendo su corona ya. No estaba viendo todo lo que iba a sufrir, porque cuando salieron de Egipto, atravesaron el Mar Rojo, es cuando empezaba lo bueno. Hasta entonces él había comandado el tema y hasta entonces había hecho el trabajo el Señor. Las plagas, lo de endurecer el trabajo del faraón, lo de la gente. Pero después de cruzar el Mar Rojo, Moisés empezó a trabajar con la gente. Y ahí es donde la gente le empezó a decir, ¿y por qué nos has sacado de aquí? Que nosotros estábamos bien allí y nos trajiste aquí a morir. Pero ¿sabe qué es lo duro? Que allá les estaban dando palo todos los días. Y se quejaban aquí con Moisés que no tenían que trabajar para comer. Y a veces somos así, porque perdemos la vista del galardón. Si a usted le preocupa mucho lo que está pasando aquí, preocúpese porque no tiene la mirada puesta donde la tiene que tener. ¿Qué nos pasa? En estos días cuando estaba echando números, a rato se me iba la mirada del galardón. Pero ¿sabe qué? Tenemos que tener claro siempre que nosotros estamos como viendo al invisible. Y que nuestro enfoque tiene que ser ese. Miren lo que dice, esta era trampa para los chicos, pero en Mateo capítulo 17, del 1 al 3, muestra la Biblia un pasaje donde está Jesús en el monte de la transfiguración con Santiago y con Pedro, y se le aparecen Elías y Moisés. Dice, 6 días después Jesús, tan rápido, qué bueno. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte en el monte alto. Seguimos. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En ese momento, Moisés recibe el galardón de aparecer ahí, justo antes que el Señor vaya a la cruz. Como viendo el invisible, de Moisés hasta el Señor habían pasado miles de años. Como viendo al invisible. Pero en algún momento sus ojos lo vieron. Muchísimos años después, sus ojos lo vieron, porque ¿sabe qué? La fe en el proceso nos tiene que llevar a la conquista de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Aunque no lo veamos, aunque no lo tenga, aunque le parezca imposible. Claro que hay momentos en los que vamos a flaquear. Somos humanos.
Pero nuestra mirada tiene que estar puesta siempre ahí, como viendo al invisible. Como viendo al invisible. En el galardón es donde tiene que estar puesta nuestra mirada. La fe en el proceso nos tiene que llevar a la convicción de que vamos a alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Primero Moisés tuvo la convicción de renunciar, pero luego tuvo la convicción de alcanzar. Tiene que soltar lo que le aleja de Dios para agarrar lo que le acerca a Él. Planifíquelo. Yo sé que es muy difícil, pero ¿sabe qué? Dios es especialista en cosas difíciles, en cosas imposibles. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en el galardón. Entonces, la fe en el proceso nos tiene que llevar a un proceso en el cambio de nuestra identidad. Fe en el proceso para elegir el camino que muchas veces no es el más fácil, el del sufrimiento. Y fe para conquistar el galardón. Yo no sé cómo viene usted hoy, pero ¿sabe qué? Hoy es una oportunidad del Señor para que la fe en el proceso se vuelva a activar. No sé en qué fase del proceso se encuentra. No sé si está luchando todavía con su identidad. No sé si todavía está evitando sufrir. No sé si todavía no tiene puesta la vista en el invisible. No sé en qué punto se encuentra. Pero sea cual sea el punto en el que se encuentra, Dios quiere hoy tratar con su corazón. Así que yo le voy a pedir que se ponga en pie. Cierre sus ojos un momento ahí y empiece a orar. Yo imagino que usted se ha identificado en alguno de los puntos, a lo mejor, en alguno de los parones que hemos hecho en el proceso. Acerca de la identidad, acerca del camino más duro, acerca de la vista en el galardón. Revise. Revise dónde está. Y ahora le voy a pedir que ponga su mano en el corazón. Un momento. Y que repita conmigo: Señor Jesús, estoy en el camino. Ayúdame en el proceso. Hoy quiero que tomes mi vida. Hoy quiero que me acerques a ti. Quiero que perdones mi pecado. Quiero que me hagas uno más de los tuyos. Quiero volver a casa. Quiero sentirme tu hijo. Quiero que mi identidad se vea reforzada por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.